La iglesia estaba en penumbras, con velas titilando como estrellas temblorosas en un cielo cerrado. El narrador describía cómo Samuel Ortega murmuró: «Dios, ¿me escuchas aún?», mientras su voz se quebraba como un cristal en el aire pesado. Los bancos de madera vacíos parecían observarlo con indiferencia, y cada sombra se extendía como un dedo acusador. Samuel Ortega se arrodilló y sus manos temblaron al tocar el frío suelo de piedra. Ana Morales dijo: «Samuel, tu fe se resquebraja, pero aún late dentro de ti». El eco de su voz parecía flotar más allá de las paredes, como si alguien invisible respondiera. En lo alto, un trueno rasgó la noche, haciendo vibrar los vitrales con furia contenida. Samuel Ortega sintió que la confesión arrancada de su pecho lo dejaba desnudo frente al silencio eterno. Dijo: «He sido engañado por aquel en quien confiaba, ¿cómo puedo creer de nuevo?». Cada palabra cargaba siglos de dolor, y el aire mismo se volvió denso. El narrador afirmó que era el inicio de una batalla donde la verdad oculta no podría permanecer enterrada por mucho más tiempo. El narrador explicó cómo Samuel Ortega caminó solo hacia su casa tras la tormenta. Sus pasos resonaban como golpes de tambor en las calles mojadas. Su voz interior repetía: «He perdido el camino», mientras recordaba el rostro de un líder espiritual que le había prometido luz y verdad. Ana Morales lo observó a distancia, sabiendo que su corazón aún podía volver a encenderse si se enfrentaba a la oscuridad. El silencio de la ciudad pesaba, y cada farola parpadeaba como si dudara en iluminarlo. Samuel Ortega dijo: «Nada es sagrado si está construido sobre mentiras», y con esa frase el eco de su duda se convirtió en un himno silencioso de rebelión. El narrador relató cómo Samuel Ortega se detuvo frente a una estatua cubierta de musgo, mirando al cielo donde aún rugían los últimos truenos. Ana Morales dijo suavemente: «El silencio también habla», mientras se acercaba sin ser vista. El hombre apretó los dientes y golpeó con su mano la piedra fría, gritando: «¿Por qué fuiste mi guía si solo me dejaste en sombras?». El eco de su grito retumbó en los muros del viejo barrio. Cada gota de lluvia sobre su rostro parecía un recordatorio de que lo sagrado podía transformarse en cárcel. El narrador mostró cómo Samuel Ortega llegó a su hogar vacío, y al entrar, el silencio lo golpeó como una bofetada. En la mesa había un libro abierto con páginas amarillentas que pertenecían al líder espiritual que lo había guiado. Samuel Ortega dijo con voz quebrada, sus palabras fueron cadenas disfrazadas de esperanza. Ana Morales, en la distancia, murmuró: «La verdad duele antes de sanar». La vela que encendió tembló con violencia, proyectando sombras que parecían burlarse de él en cada rincón. El narrador explicó cómo Samuel Ortega se dejó caer en una silla, agotado, con los ojos rojos de tanto llorar. El sonido del viento golpeando las ventanas parecía traer voces lejanas que repetían sus dudas. Dijo en susurros: «El líder me ofreció salvación, pero escondía mentiras». Ana Morales, con firmeza, dijo: «Tu fe no murió, solo está herida». El silencio que siguió fue tan denso que el aire mismo pareció arrodillarse, preparando el terreno para la tormenta mayor que estaba por llegar. El narrador explicó cómo Samuel Ortega regresó a la vieja iglesia en busca de respuestas. El olor a incienso mezclado con humedad lo envolvía como un manto. Sus pasos resonaban y cada eco parecía preguntar: «¿Qué perdiste realmente?». Ana Morales lo seguía a unos metros, observando con cautela. Samuel Ortega dijo en voz baja: «La fe no debería sentirse como cadenas». Ana Morales respondió: «La fe se convierte en prisión cuando se entrega al hombre, y no a Dios». El silencio de la nave los cubría con solemnidad. El recuerdo del líder espiritual aún era como un fantasma que rozaba sus pensamientos. La herida se profundizaba con cada recuerdo, pero también crecía el deseo de hallar la verdad detrás de la mentira. El narrador describió cómo Samuel Ortega abrió un viejo cuaderno escondido en un rincón del altar. Sus páginas estaban llenas de notas torcidas, símbolos y frases del líder espiritual. Samuel Ortega dijo: «Prometió salvación, pero escondía secretos». Sus dedos temblaban al pasar las páginas,
como si cada palabra mordiera su piel. Ana Morales dijo suavemente: la verdad escrita arde más que el fuego. El aire se volvió más pesado, como si la iglesia misma quisiera guardar silencio. Cada línea era un espejo de engaños que Samuel Ortega había seguido durante años. El narrador mostró cómo Samuel Ortega recordó su infancia, cuando había creído con inocencia en cada palabra del líder espiritual. Que no. Del líder espiritual. La memoria lo golpeó fuerte. Risas en la plaza, oraciones repetidas sin comprender. Samuel Ortega murmuró: mi niñez fue su cimiento. Ana Morales contestó con firmeza: entonces ahora será tu arma. La lluvia afuera golpeaba los vitrales, y el eco del pasado se mezclaba con el presente. El dolor del engaño se volvió más profundo porque había sido sembrado desde la inocencia. El narrador afirmó que esa cicatriz era la raíz de su lucha. El narrador relató cómo Samuel Ortega salió al patio interior de la iglesia para respirar. El aire frío lo golpeó como una bofetada. Ana Morales lo alcanzó y dijo: tu herida es profunda, pero no eres el único. Samuel Ortega respondió: ¿cuántos más fueron engañados? El silencio que siguió era más doloroso que la respuesta. El narrador señaló que en ese instante Samuel Ortega comprendió que no luchaba solo contra su propio dolor, sino contra una red de mentiras que atrapaba a muchos. El peso de esa verdad lo obligó a mirar más allá de sí mismo. El narrador explicó cómo Samuel Ortega se sentó en el banco del patio, hundido en pensamientos. La voz de Ana Morales fue clara: la mentira no destruye la fe, solo la deforma, la verdad la rescata. Samuel Ortega levantó la mirada, y por primera vez en días sus ojos brillaron con un destello de esperanza. Dijo: quizás mi fe aún respira bajo las cenizas. El narrador afirmó que aquel momento fue un ancla emocional. El dolor no desapareció, pero un hilo de esperanza se enredó en el corazón de Samuel Ortega. El eco de ese suspiro fue más fuerte que cualquier grito. El narrador describió cómo Samuel Ortega caminó entre las calles oscuras de la ciudad, buscando un respiro de sus pensamientos. El eco de sus pasos golpeaba los muros húmedos como tambores de guerra. Ana Morales lo siguió a distancia, temiendo el peso de la tormenta en su pecho. Samuel Ortega dijo: la fe debería sostenerme, no destrozarme. Ana Morales respondió: las pruebas revelan si la fe es verdadera o prestada. La voz de Samuel Ortega se quebró al recordar el rostro del líder espiritual que lo había marcado. El narrador explicó que aquella herida no era solo personal, sino una grieta que amenazaba con tragarse su alma entera. Las luces de la calle parecían burlarse con destellos intermitentes, y la ciudad se convirtió en un espejo de su tormento interior. El narrador mostró cómo Samuel Ortega entró en una taberna olvidada al final de la calle, buscando refugio. El ambiente estaba cargado de humo y olor a vino derramado. En un rincón oscuro apareció Javier Castillo, un hombre de mirada cínica que no ocultaba su desdén. Javier Castillo dijo: Dios es un silencio que no responde, ¿aún lo buscas? Samuel Ortega apretó los dientes y su respiración se volvió pesada. Ana Morales permaneció cerca, observando con cautela. El narrador afirmó que las palabras de Javier Castillo eran como cuchillos que buscaban cortar lo poco que quedaba en pie en Samuel Ortega. Cada frase era un reto abierto a la fe tambaleante de aquel hombre. El narrador explicó cómo las palabras de Javier Castillo hicieron arder el corazón de Samuel Ortega. Samuel Ortega dijo: prefiero luchar en silencio antes que vivir en mentira. Javier Castillo rió con amargura y contestó: entonces morirás solo con tus plegarias. El ruido de la lluvia golpeando el techo de la taberna acompañaba la tensión entre ellos. Ana Morales dijo: la duda de Javier Castillo no es más fuerte que tu fe rota. El narrador señaló que la confrontación era inevitable, pues cada palabra abría una herida más profunda. La taberna entera se convirtió en un escenario de choque entre cinismo y fe. El narrador relató cómo Samuel Ortega salió de la taberna con el corazón cargado de ira. La lluvia lo envolvió de inmediato, pero él apenas lo notó. Ana Morales dijo: las palabras de Javier Castillo buscan hundirte, no iluminarte. Samuel Ortega respondió:
Entonces debo enfrentarlo con verdad, no con furia. El trueno iluminó por un instante su rostro endurecido. El narrador explicó que aquel momento marcaba el inicio de un ascenso peligroso. La fe de Samuel Ortega sería puesta a prueba con violencia, mentiras y silencios más oscuros que la tormenta misma. El narrador mostró cómo Samuel Ortega se detuvo frente a un muro cubierto de grafitis que hablaban de traición y fe perdida. El agua corría por sus mejillas como si fueran lágrimas prestadas del cielo. Samuel Ortega dijo: «Si mi fe muere, será porque nunca fue mía». Ana Morales respondió: «La fe robada puede renacer como propia». En ese instante, la ciudad entera pareció enmudecer. El narrador afirmó que Samuel Ortega había sido empujado hasta el límite, pero la lucha aún no terminaba. El verdadero conflicto apenas comenzaba a desatarse en lo más profundo de su alma. El narrador relató cómo Samuel Ortega descubrió un sobre oculto entre las páginas del cuaderno. Sus dedos temblaron al abrirlo y encontrar cartas firmadas por el líder espiritual que lo había guiado durante años. Samuel Ortega leyó en voz baja: «El poder está en mantenerlos ciegos». Su respiración se volvió entrecortada y el eco de la traición resonó en cada rincón del silencio. Ana Morales lo miró con tristeza y dijo: «Las mentiras más fuertes se disfrazan de promesas». El narrador explicó que aquel momento marcaba un quiebre irreversible. El velo cayó y la verdad se mostró con crudeza. El líder no era un guía, sino un arquitecto de engaños. Samuel Ortega apretó el sobre contra su pecho, sintiendo que su mundo entero se desmoronaba en un segundo. El narrador explicó cómo Samuel Ortega salió corriendo al patio de la iglesia, con el sobre aún en su mano. El viento agitaba sus ropas mientras sus pasos resonaban contra las piedras mojadas. Samuel Ortega gritó: «Fui un instrumento en su mentira». Ana Morales lo siguió, diciendo: «Tu grito no es derrota, es despertar». El narrador describió que la lluvia comenzó a caer como si el cielo respondiera a la revelación. Cada gota golpeaba su rostro como una sentencia. La oscuridad no podía ocultar más la verdad que había estado frente a sus ojos. El narrador mostró cómo Samuel Ortega, exhausto, cayó de rodillas en medio del patio. Su voz se quebró mientras decía: «Creí en un hombre, no en Dios». Ana Morales se inclinó hacia él y respondió: «Entonces, ahora es cuando puedes volver a creer de verdad». El sobre se empapó en sus manos y las letras se borraban con la lluvia. El narrador afirmó que esa imagen representaba la purificación dolorosa de una fe contaminada. Lo escrito por el líder espiritual se disolvía en agua, pero lo que nacía en su corazón comenzaba a tener raíces más firmes que antes. El narrador explicó cómo en ese momento apareció Javier Castillo, observando desde la entrada del patio con una sonrisa amarga. Javier Castillo dijo: «Siempre supe que ese líder jugaba con tu fe». Samuel Ortega levantó la vista con rabia y contestó: «¿Y callaste todo este tiempo?». Javier Castillo encogió los hombros y replicó: «La verdad no siempre libera, a veces destruye». El narrador subrayó que el veneno de Javier Castillo buscaba oscurecer aún más la revelación. La traición del líder espiritual era una herida, pero la indiferencia de Javier Castillo añadía sal al dolor. El narrador relató cómo Samuel Ortega se levantó con la fuerza de la indignación. Dijo: «El líder ocultó la verdad, pero no podrá silenciar mi voz». Ana Morales lo miró con orgullo y respondió: «Tu fe resurge cuando eliges la verdad sobre la comodidad». Javier Castillo lo observó en silencio, incapaz de encontrar respuesta. El narrador explicó que en aquel instante Samuel Ortega ya no era solo un hombre herido, sino un alma en busca de justicia. La revelación lo había quebrado, pero también lo había despertado. Y esa verdad no podría volver a enterrarse. El narrador relató cómo Samuel Ortega entró de nuevo en la iglesia, pero esta vez no como un buscador roto, sino como un hombre enfrentado a la verdad. Las paredes temblaban con el rugido del viento nocturno, y cada vela parecía luchar por mantenerse encendida. Samuel Ortega gritó: «Tu mentira no tiene poder sobre mí». Ana Morales, con voz firme, respondió:
El silencio de Dios no es ausencia, es prueba. El narrador explicó que la lucha interna se volvió física. Cada sombra era un enemigo, cada recuerdo un golpe. Samuel Ortega sintió que el eco de sus palabras devolvía un peso mayor, como si la iglesia misma le exigiera que resistiera. El aire era sofocante y la sensación de juicio pendía sobre él como un martillo invisible. El narrador mostró cómo Javier Castillo apareció desde la penumbra, con una sonrisa torcida y los ojos llenos de cinismo. Javier Castillo dijo: «Mírate, Samuel Ortega, luchando contra fantasmas». Samuel Ortega respondió: «Lucho contra cadenas que tú aceptaste como verdad». El aire se volvió más denso y un crujido resonó en el altar como si el edificio se partiera en dos. Ana Morales dijo: «Javier Castillo, tus palabras alimentan la oscuridad, pero no la verdad». El narrador explicó que aquella confrontación no era entre dos hombres, sino entre dos visiones irreconciliables, la desesperanza y la fe renacida. La tensión creció hasta envolver cada rincón de la iglesia. El narrador explicó cómo Samuel Ortega avanzó hacia el altar, con el sobre empapado aún en sus manos. Levantó el papel destruido y dijo: «Aquí está la prueba de su engaño». Javier Castillo respondió con voz áspera: «La gente no quiere la verdad, solo quiere consuelo». Samuel Ortega replicó: «Prefiero una herida honesta que una mentira eterna». Ana Morales afirmó: «La fe real nace cuando cae la máscara del poder». El narrador describió cómo el trueno iluminó el rostro de todos al mismo tiempo, revelando en ellos el peso de lo que estaba en juego. Era más que una confrontación, era un juicio espiritual. El narrador relató cómo Samuel Ortega cayó de rodillas frente al altar, no como un derrotado, sino como alguien que entregaba su dolor. Gritó: «Dios, no temo a tu silencio, temo a mi cobardía». Ana Morales lloró en silencio y respondió: «Esa oración es el inicio de tu libertad». Javier Castillo se quedó inmóvil, incapaz de responder a aquella fuerza. El narrador explicó que el clímax de la batalla no era con Javier Castillo ni con el líder espiritual, sino con el vacío interior que había alimentado sus dudas. La iglesia entera pareció estremecerse como si respondiera a su oración. El eco del grito retumbó como una campana de juicio y esperanza. El narrador explicó cómo, tras un silencio abrumador, un rayo iluminó la iglesia entera. Samuel Ortega respiró profundamente y dijo: «La mentira muere aquí, la fe empieza ahora». Ana Morales sonrió con lágrimas en los ojos, afirmando: «Lo sagrado nunca estuvo en él, siempre estuvo en ti». Javier Castillo bajó la mirada, atrapado en un vacío que ya no podía ocultar con palabras. El narrador afirmó que aquel fue el clímax absoluto, un grito de alma que atravesaba la tormenta, una rendición que no era derrota, sino victoria. La batalla entre la fe y la desesperación encontró su punto más alto en ese instante de entrega total. El narrador relató cómo la tormenta comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio pesado en la iglesia. Samuel Ortega permaneció de pie frente al altar, con el sobre destruido a sus pies. Ana Morales lo miraba con los ojos llenos de orgullo y dolor. Samuel Ortega dijo: «No soy el mismo que entró aquí». Ana Morales respondió: «La verdad cambia, incluso cuando hiere». El narrador explicó que el aire olía a cera y a piedra mojada, como si el lugar hubiera sido purificado. Samuel Ortega sintió que, aunque su corazón estaba marcado, una nueva fuerza surgía de sus heridas. El eco de la traición ya no era un grito, sino una cicatriz que lo obligaba a caminar hacia adelante. El narrador explicó cómo Samuel Ortega salió de la iglesia al amanecer. El cielo gris se abría lentamente para dejar pasar la primera luz. Sus pasos eran firmes, aunque su cuerpo temblaba por dentro. Ana Morales caminaba junto a él en silencio. Samuel Ortega dijo: «He perdido mucho, pero no he perdido todo». Ana Morales respondió: «Lo perdido fue cadena. Lo que queda será libertad». El narrador describió que las calles mojadas reflejaban la claridad del nuevo día. Aunque el dolor no había desaparecido, la esperanza comenzaba a respirar con fuerza.
Samuel Ortega comprendía que la resolución no era olvidar, sino transformar. El narrador relató cómo Javier Castillo permanecía aún dentro de la iglesia, observando en silencio el altar vacío. Su rostro mostraba rabia mezclada con duda. Javier Castillo murmuró: «Si lo que dijo es verdad, ¿qué me queda a mí?». El narrador afirmó que por primera vez en mucho tiempo, el cinismo de Javier Castillo se resquebrajaba. El eco de la oración de Samuel Ortega seguía retumbando en sus oídos. Javier Castillo golpeó un banco con el puño y dijo: «No puedo creer, pero tampoco puedo negar lo que vi». El narrador señaló que la resolución no era solo para Samuel Ortega, sino para todos los que habían sido testigos de la mentira. El narrador explicó cómo Samuel Ortega llegó al patio de su casa, exhausto, pero con la frente en alto. Ana Morales encendió una vela y dijo: «La fe se reconstruye con cada paso hacia la verdad». Samuel Ortega respondió: «Ya no temo a lo que ocultaban las sombras». El narrador relató que el ambiente del hogar ya no era prisión, sino un refugio. La luz de la vela iluminaba las paredes húmedas, y por primera vez en mucho tiempo, Samuel Ortega sintió que podía respirar en paz. La resolución no era triunfal, sino silenciosa y profunda, como un río que vuelve a encontrar su cauce. El narrador relató cómo Samuel Ortega se sentó en la mesa y apoyó sus manos sobre el libro abierto que había sido instrumento de engaño. Ana Morales lo miró en silencio mientras él dijo: «No borraré estas páginas, pero tampoco seré prisionero de ellas». Ana Morales respondió: «La memoria será testigo, no cadena». El narrador afirmó que la resolución de Samuel Ortega era clara: no huiría de su dolor, sino que lo usaría como raíz de una fe más verdadera. El sol de la mañana entró por la ventana, bañando el libro en un resplandor dorado, como si incluso las palabras de mentira quedaran ahora sometidas a la luz. El narrador relató cómo Samuel Ortega caminó lentamente hacia la plaza central del pueblo. El amanecer bañaba las piedras antiguas con tonos dorados, y la gente comenzaba a reunirse. Ana Morales lo acompañaba en silencio, como testigo firme de su nueva decisión. Samuel Ortega dijo: «El líder ocultó la verdad, pero yo no la callaré». Ana Morales respondió: «La voz que nace de la herida tiene más fuerza que 1000 sermones». El narrador explicó que aquel momento era más que un retorno. Era una declaración pública. Samuel Ortega ya no era un hombre roto, sino una llama que había sobrevivido a la tormenta. La multitud observaba con expectación, percibiendo que algo irreversible estaba a punto de ser revelado. El narrador explicó cómo Samuel Ortega levantó el sobre roto frente a todos. Su voz resonó con firmeza: «Aquí está la prueba de su mentira». Los murmullos crecieron entre la multitud, como un río desbordado. Javier Castillo apareció entre la gente y dijo: «¿Qué ganarás destruyendo lo poco que creen?». Samuel Ortega respondió: «Ganaré la libertad que siempre nos fue negada». Ana Morales afirmó: «La fe verdadera no teme a la luz». El narrador subrayó que aquel instante fue una confrontación pública. La mentira se encontraba frente al juicio de los hombres y de Dios. La plaza entera contenía el aliento, esperando el desenlace. El narrador mostró cómo las lágrimas comenzaron a descender por el rostro de Samuel Ortega. Dijo: «Me arrodillé en su altar, pero fue un altar de cadenas». Ana Morales respondió: «Hoy lo transformas en altar de verdad». Javier Castillo bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de aquellas palabras. El narrador afirmó que la gente empezó a llorar, no por tristeza, sino porque reconocían la herida compartida. El eco de sus palabras no solo liberaba a Samuel Ortega, sino a todos los que habían sido engañados por el mismo líder. El silencio de la plaza se convirtió en una plegaria colectiva. El narrador relató cómo Samuel Ortega se arrodilló en medio de la plaza, no como esclavo del engaño, sino como testigo de la verdad. Dijo: «La fe no murió, solo estaba secuestrada». Ana Morales respondió: «Ahora vuelve a ser tuya». Javier Castillo observó en silencio, atrapado entre su cinismo y un anhelo que no podía nombrar. El narrador explicó que en ese instante lo sagrado dejó de estar en las manos de un hombre y regresó al corazón del pueblo. La plaza entera se arrodilló,
no por miedo, sino por un renacer compartido. El eco de aquel gesto fue más poderoso que cualquier sermón. El narrador explicó cómo el sol finalmente se alzó sobre el pueblo, bañando todo con una luz intensa. Samuel Ortega cerró los ojos y susurró: la mentira fue derrotada, pero la fe respira aún. Ana Morales dijo: ese suspiro quedará en nosotros como un himno. Javier Castillo se apartó lentamente, dejando atrás su sombra, aunque sin palabras para expresar su tormento. El narrador afirmó que la historia no terminaba con victoria ruidosa, sino con un eco silencioso que quedaría grabado en cada corazón. El golpe final fue un susurro más fuerte que cualquier grito, un recordatorio eterno de que lo sagrado nunca puede ser enterrado bajo las mentiras.